Que el Señor te bendiga. Vamos a iniciar con este estudio maravilloso. Hoy en día la iglesia necesita conocer muchísimo más al Señor Jesucristo en una relación personal que solo escuchar de Él. Es decir, la iglesia necesita esa relación viva y eficaz con Dios. Va más allá de oír lo que uno sabe o escucha acerca de Dios. El Señor está llamando a su iglesia a una relación personal y profunda. El Señor está llamando a un avivamiento a su iglesia como nunca antes en la historia. Es el tiempo de que su iglesia empiece a levantarse y a prepararse, porque el Señor viene, mis hermanos y hermanas en Cristo, por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Es importantísimo saber los tiempos de Dios. Y estos tiempos son tiempos de preparación. Y el Señor está hablando a su iglesia hoy fuertemente como nunca antes en la historia. Tenemos que el Señor ha hablado en su iglesia durante muchos años y de periodo en periodo habla de una manera tan profunda. En 1500 el Señor levantó su iglesia y la sacó de en medio de la situación que estaba viviendo en los años 1500 y despertó un gran avivamiento como nunca antes en la historia. Y empezaron a despertar muchos cristianos y mucha gente empezó a venir a los pies del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy, 500 años después, el Señor está otra vez hablando a su iglesia. Tenemos que entender que no todo es físico y no todo es espiritual. El Señor Jesús, cuando le hicieron la pregunta, que le preguntaron al Señor Jesús, ¿es lícito dar impuestos o pagar impuestos al César? Y el Señor Jesús les contesta esa pregunta de la siguiente forma. Dice, permítame, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la figura que trae la moneda? Ellos dijeron, del César. Y el Señor Jesús les contestó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo interesante es que los líderes religiosos no le preguntaron a Jesús si eres lícito, conveniente dar a Dios lo que es de Dios, porque se supone que ellos ya lo sabían. Y le estaban preguntando para tentarlo, para ponerlo a prueba. Pero cuando escuchamos la respuesta del Señor Jesús, Él le dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, no todo es físico. Hay cosas que pertenecen al ambiente espiritual. Hay cosas que provienen de parte de Dios y hay cosas que son solamente y exclusivamente de Dios. Y hoy Dios está llamando a su iglesia a darle a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere toda la gloria para Él porque Él es el único digno y Él es el único que la merece. Mis hermanos, así que cuando entendemos que hay cosas que tienen que ver con la situación espiritual, que va más allá de las cosas físicas, entonces podremos ver la respuesta y la salida. Cuando tú lees la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice la Biblia así: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él está en la cruz, Él está siendo crucificado. Cuando tú y yo lo leemos en el español, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No alcanzamos a comprender la riqueza de lo que está sucediendo en esos momentos. Pero cuando vamos a estudiar al hebreo, y cuando traducimos del hebreo al español de la mejor manera, lo más correcto es, Dios mío, ¿cuál es el propósito de haberme o de desampararme?
¿Cuál es el propósito? Entonces, esa es la pregunta correcta que tú y yo debemos de hacer en cada situación. ¿Cuál es el propósito de que yo tenga esta situación? ¿Cuál es el propósito de este problema? ¿Cuál es el propósito de esta dificultad? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, hoy que estamos en una situación de crisis difícil? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que hoy la iglesia no esté yendo al edificio? ¿Te das cuenta cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, empiezas a recibir la respuesta de Dios? ¿Cuál es el propósito? Te has preguntado. Porque hoy todas las iglesias cristianas evangélicas no están abiertas. Porque hoy están cerradas. Esto no había pasado desde el año 1500. Las iglesias no se habían cerrado de tal forma. Mis hermanos, pero hoy se han cerrado las puertas de la iglesia y no es por una persecución. Esto quiere decir que Dios está obrando con la iglesia y está trabajando con la iglesia, y la iglesia debe de preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? Hoy no, Dios no está llamando a un tiempo de pasarla bien o un tiempo de planear a futuro. Dios está llamando para reflexionar que tenemos que volver al Señor, que tenemos que volver a Dios, que tenemos que volver a nuestro Padre que está en los cielos, que tenemos que volver a humillarnos, que tenemos que volver a buscar su rostro. Y cuando la iglesia entiende cuál es el propósito de Dios, entonces hallará la salida y la respuesta. Cuando la iglesia entiende el propósito divino de las situaciones, entonces la solución viene más rápido. Mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿le has preguntado a Dios este día, cuál es tu plan, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Esa es la pregunta correcta. Jesús nos enseñó, aún en medio de la cruz, cuál es la pregunta correcta a Dios. Y esto nos hace reflexionar en que tenemos que poner toda nuestra confianza en el Eterno, porque dependemos de su amor, de su poder y de su sabiduría. Lo repito, de su amor, de su poder y de su sabiduría. Y si Él permite una situación en nuestra vida, no olvidemos que Él nos ama, no olvidemos que Él es sabio y no olvidemos que Él es poderoso. La pregunta es, ¿qué es lo que tú, Señor, quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y la pregunta correcta es, ¿cuál es tu propósito en esta situación? Cuando nosotros vemos entonces que las cosas tienen un origen espiritual y que hoy tienen un origen divino, entonces quiero que vea lo que dice Crónicas capítulo 7, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Versículo 12. Escucha. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. He oído tu oración. Cuando tú lees los libros de los Salmos, tú encontrarás que Dios habla cuando el hombre está dormido también. Cuando el hombre está despierto también, pero Él habla también cuando el hombre está dormido y le enseña. Y en este caso le habló a Salomón, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero el versículo 13 se pone interesante. Y escucha lo que dice Dios, porque Él tiene poder y autoridad sobre los cielos, sobre la mar y sobre la tierra, porque Él es Dios. Y nada sucede en la tierra si Dios no lo permite. Ni una hoja de un árbol se cae, ni un cabello de nuestra cabeza se cae,
Ni una ave del cielo vuela y cae al suelo, sino es por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Escucha eso bien? Ahora escucha esto. Entonces dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿Cuántos años llevamos experimentando sequías? ¿Cuántas naciones están experimentando sequía? Oye, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra. Si tú ves las noticias y tú te informas, te das cuenta de la plaga que hay de langostas en el África o en algunos lugares, mis hermanos. Pero ve lo que dice el Señor. O si enviare pestilencia a mi pueblo, pestilencia, pestes, enfermedad, o pandemia, o epidemia, como quieras llamarle. Pero ¿quién es el que está diciendo esto? Es Jehová, Jehová de los ejércitos. O si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Por qué lo hace el Señor? ¿Por qué Dios envía estas cosas? Él lo dice bien claro en los primeros libros de la Sagrada Escritura. Por vuestra desobediencia. Él dice, por no escuchar mi voz y no guardar mis mandamientos. Por eso que vienen todas estas cosas. Pero escucha, nuestro Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que Él dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí está la solución. Yo no sé por qué están gastando miles y millones de dólares en encontrar una cura. Sí, la solución más efectiva está aquí, pero ¿sabes cuál es el problema y por qué no se pone esta solución en práctica? Por el pecado. Porque hay mucho pecado en la humanidad y la gente no quiere humillarse delante de Dios y no quiere arrepentirse de todo corazón. Por eso es que prefieren buscar otros métodos que la solución que Dios ofrece. Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Escucha esto. Esto es para la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren. Esto no lo puede hacer un incrédulo. Esto es para la iglesia. Oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí está la respuesta. Entonces yo oiré desde los cielos. Escucha, esto es tremendo. ¿Qué está diciendo Dios? Que si su iglesia se humilla, que si su iglesia invoca su nombre y oran y buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces Él, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, oirá desde los cielos, nuestro Padre, y perdonará nuestros pecados, dice la Sagrada Escritura, y sanaré su tierra. Qué tremendo es esta palabra que el Señor Jesús nos da. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver cómo Él extiende su mano, toca tu cuerpo, te levanta y te sana en el nombre de Jesús? Lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante Él y rendirnos a su voluntad, invocar su nombre, buscar su rostro, arrepentirnos de todo corazón, convertirnos de toda nuestra maldad a Dios. Y entonces Él oirá nuestra oración. Eso es importantísimo. Él oirá nuestra oración. Escucha esto. Yo oiré desde los cielos, dice el Señor. Él oirá tu plegaria, tu oración, tu comunión con Él. Y luego dice, y perdonaré tus pecados. Y luego de escucharte traerá paz a tu alma. Eso es importante. ¿Sabes que hay gente que a pesar de que le des el medicamento correcto, su cuerpo no lo recibe? ¿Sabes por qué? Porque no hay paz en los corazones. Pero el Señor nos habla y nos sigue diciendo, y sanaré su tierra, y sanaré su tierra.
El Señor quiere sanar. El Señor es benigno, es bondadoso, es generoso. Pero Él quiere sanar. Estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, a tu oración. Entonces Jesús le dijo a aquella mujer: ¿dónde está Lázaro? Y ya lo tenían en una tumba, ya tenía 4 días de muerto. Y entonces Jesús le dijo: ¿no crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquella mujer le dijo: sí, Señor, cuando tú regreses. Jesús le dijo: no, si ahorita tú crees, verás la gloria de Dios. Y aquella mujer dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Se humilló ante Jesús. Y una vez que se humilló ante Jesús, entonces, escucha esto, Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, manda que quiten la piedra, y lo que parecía imposible para los hombres, para Dios es todo posible, todo posible. Escucha esto. Entonces Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, Lázaro, gritó fuerte el Señor, sal fuera. Y aquel hombre que estaba muerto ya de 4 días salió de la tumba. Eso es tremendo. Si tú escuchas bien lo que el Señor Jesús dice en el libro de Lucas, puedes ir a Lucas capítulo 1. Escucha lo que el Señor dice en Lucas capítulo 1. Te vas a maravillar de lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el capítulo 1, cuando tú lo lees detenidamente, te das cuenta que Jesús de Nazaret nos revela que el escritor Lucas